intendenta de la localidad, Silvia Mancilla, junto a representantes y dirigentes del Consorcio de Gestión Integrada y productores agropecuarios. Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Nuevo bloque aquí en GPS de Noticias, 18:35 en toda la República. Bueno, vamos a seguir abordando lo que más nos preocupa, lo que nos preocupa a toda la sociedad, que es el tema de la pandemia. Bien, estamos en comunicación con el secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Hablamos con el doctor Marcelo Ferrario. ¿Cómo estás, Marcelo? Carla y Marcos te saluda. Buenas tardes, Carla, Marcos, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, muchas gracias por esta deferencia que estás teniendo con GPS de Noticias. Bueno, en primer lugar queríamos consultarte, Marcelo, mucho se habla del alerta epidemiológico que pesa sobre la provincia y puntualmente el del departamento y en la ciudad de Río Cuarto. Esta alerta epidemiológica, ¿qué refleja en realidad? ¿El índice de contagios o el nivel de camas de terapia intensiva? En realidad las dos cosas. En función del índice de contagios, nosotros hemos venido en las últimas 2 semanas con un aumento sostenido, y en la ocupación del número de camas también tiene una relación directa, pero principalmente con pacientes derivados de la zona, que es lo que Río Cuarto le da la contención a casi 600.000 habitantes de la zona, más los habitantes propios de la ciudad, y en un contexto donde veníamos con una alta ocupación de camas de patologías no COVID, y que tuvimos que, en función del aumento de los casos COVID, hacer una reestructuración tanto en el subsector público como privado, a partir de una resolución ministerial que fue emitida hace ya 2 viernes atrás. Y en ese sentido, toda la patología no COVID que no estuviera dentro de las urgencias y fuera programada, se ha reestructurado. Solamente se están atendiendo las patologías no COVID de urgencia, como son los pacientes oncológicos, la cirugía traumatológica de urgencia o la cirugía en general de urgencia. Y por otro lado, eso ha hecho un redireccionamiento de las camas hacia el sector COVID. Hace unas semanas, Marcelo, el Sindicato de Empleados Municipales de Córdoba y también aquí el de Río Cuarto anunció, si bien era satisfactorio la incorporación de nuevas camas, en realidad el sector más crítico no son las camas o el instrumental, sino el personal médico. ¿Cómo estamos al respecto? En realidad nosotros tenemos el mismo personal que tenemos el año pasado, se ha reforzado el año pasado, pero sin descanso. O sea, si bien disminuyeron los números COVID cuando se mesetaron a finales del año pasado y durante el verano, siempre, como dije anteriormente, seguimos trabajando con un número importante y una demanda importante de patología no COVID, con lo cual, ante esta segunda ola, nos encontramos con un sistema de salud que no ha tenido descanso y que, independientemente de eso, la patología COVID requiere de mucho más cuidados, y eso también lleva no solamente a un estrés físico, sino psíquico. Y cuando hablamos del personal de salud no estamos hablando solamente de médicos y enfermeros, hablamos también de los camilleros, de los kinesiólogos, de los radiólogos, personal de limpieza que tiene que ingresar a la habitación con todos los protocolos y los equipos de protección personal
de un paciente COVID positivo, en fin. Eso es un poco el marco y el contexto en el cual todo el sector público y privado de la salud ha venido trabajando desde ya más de un año, y donde en las expresiones de los distintos sectores siempre llaman y llamamos a la sociedad a acompañarnos, siendo responsables y entendiendo que estamos ante una situación compleja, y que ante una situación compleja que compromete a toda la ciudad, necesitamos de todos para poder salir de la mejor forma posible. Marcelo, vos mismo lo estás diciendo, estamos en una situación muy compleja, en un periodo muy de crisis, y particularmente en la ciudad de Río Cuarto tenemos 166 casos promedios, y más allá del subsecretario Lucas Stefanini dijo que 9 días de confinamiento no eran suficientes, así como muchos otros médicos y trabajadores de la salud. Sin embargo, se siguen flexibilizando actividades y con ello hay una circulación muy importante de personas. ¿Por qué se toman estas decisiones teniendo en cuenta el panorama que está muy complejo? Acá hay que, tenemos bien dicho, un panorama complejo. Los ciclos del virus son de 14 días, pero acá hay que sopesar no solamente lo sanitario, sino también lo socioeconómico. Y es en ese sentido, creo yo, que tanto las autoridades sanitarias que asesoran al gobierno nacional como provincial, como también otros actores de la actividad productiva y política, ponen en carpeta y en discusión la realidad del país, de la provincia y de la región, en un contexto sanitario difícil, pero con un contexto socioeconómico muy complicado también. Entonces, en ese sentido, cuando uno toma medidas restrictivas con cierta flexibilización, tienen que ser acompañadas por toda la sociedad, porque esas medidas tienen éxito cuando la sociedad las acompaña en su conjunto. Si nosotros acompañamos al sector productivo para que pueda trabajar a través de una flexibilización, pero con protocolos bien determinados, y que son ellos quienes deben ser los responsables de hacerlos cumplir, no los cumplen. Si los que siguen haciendo fiestas clandestinas ilegales siguen como si no existiera la pandemia, si no respetamos el distanciamiento social, el uso del tapaboca, las medidas de bioseguridad, las familias cuando se reúnen, es cierto que tienen ganas de verse después de todo el fin de semana, pero durante toda esa semana no sabemos con quiénes estuvieron y cuáles fueron sus actividades donde pueden haber contraído el virus, y después se juntan 15, 20 familiares que no está permitido, o festejan un cumpleaños que no está permitido, y nos encontramos que la mitad a los 4 o 5 días se termina contagiando y se van contagiando todos. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos a la sociedad. Sabemos que está cansado, que llevamos mucho tiempo, pero todo el personal de salud, de seguridad y de muchas áreas en el sector principalmente público que están acompañando y apoyando a los equipos de salud, también estamos cansados, también tenemos familia, también volvemos todos los días a nuestras casas preocupados de poder contagiar a nuestros seres queridos, pero cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Y eso es lo que tenemos que apelar, no solamente en Río Cuarto, en toda la provincia y en el país. Y si no, no sé qué medidas podrán llegarse a tomar si el sistema de salud verdaderamente se encuentra o llega a un momento de colapso que todavía no ha llegado en lo que respecta a número de camas. Estamos trabajando con un número de camas muy alto de ocupación. Las realidades en las clínicas y sanatorios de la ciudad es diferente día a día, porque esto es muy dinámico. Hay clínicas que hay días que trabajan casi al límite y otras no tanto, y a veces se revierte. Y también el hospital está trabajando con un
alto número de ocupación de camas, pero la mayoría de las personas que requieren de esas camas, el contagio está demostrado en todos los estudios epidemiológicos, son por reuniones sociales. Sí, estamos dialogando con el secretario de Salud de la Municipalidad, Marcelo Ferrario, al cual desde luego le agradecemos la deferencia que está teniendo con GPS de Noticias, estos minutos que nos ha concedido. Siempre más allá de las medidas que puede implementar el Estado, siempre llamamos al cuidado personal de los propios, de nosotros mismos, así que nos quedamos con eso. También queríamos hacer hincapié en la discrepancia que ha tenido el municipio respecto de la provincia de cerrar los jardines maternales municipales hasta tanto el cuerpo docente no estuviera vacunado al 100%, algo que se estima que va a pasar prontamente, pero haber cerrado los jardines maternales municipales, al menos en la presencialidad, es porque se reconoce que la presencialidad, el sistema presencial genera contagios. Entonces, Marcelo, te consulto, ¿cómo se entiende que, a excepción de los secundarios, se siga persistiendo con la modalidad de clases presenciales? La determinación viene del Ministerio de Salud y en trabajo junto con el Ministerio de Educación y una resolución a nivel del gobierno provincial. Es cierto, nosotros empezamos la semana pasada con la vacunación del nivel inicial privado, pero no hemos todavía vacunado al municipal, que calculo que lo estaremos haciendo en los próximos días. Cosa que tengo entendido, en Córdoba Capital, ese personal ya ha sido vacunado. Los listados no los armamos nosotros. Nosotros, en reiteradas oportunidades, enviamos los listados de ese personal al Ministerio para que nos fueran autorizados a vacunar. Y recién llegó la autorización la semana pasada y por eso iniciamos sobre fines de la semana pasada la vacunación con el sector privado y lo vamos a hacer esta semana con vacunas que nos envían en el sector de los jardines municipales. Y seguramente pasado un tiempo prudencial que la primera dosis hace anticuerpos, probablemente se vuelva a la actividad provincial. Esa es la realidad por la cual se tomó esa medida. Nosotros hacemos un seguimiento de los contagios, tanto de alumnos como de personal docente y no docente, y al día viernes, también que no hubo actividades presenciales en toda la semana, hubo contagios, porque se comunica al colegio que el niño está positivo, pero no hubo clases y hubo contagios, con lo cual demuestra que esos contagios se producen fuera del ámbito escolar. Y la mayoría de los que nosotros hemos tenido han sido todos fuera del ámbito escolar. Lo que pasa es que esto se comporta como una empresa. Cuando usted detecta un empleado positivo dentro de una empresa, ese empleado no va. Y cuando le hace la trazabilidad, en más del 85% de los casos, nos encontramos que se ha contagiado en un evento social, ya sea familiar o de amigos. Y en este sentido, los niños que nosotros hemos tenido afectados como el personal docente, la mayoría no se contagió dentro de las instituciones. Ahora, esa responsabilidad después a nivel provincial sobre qué áreas educativas flexibilizar, nosotros acompañamos y creímos también que ese personal debía estar siendo vacunado, como lo fue en su momento el personal de nivel primario. Lo que pasa es que la vacunación en esos docentes se le envió desde la provincia la citación, y como no es una vacunación obligatoria, bueno, el docente elegía vacunarse o no. De hecho, tuvimos muchos docentes en los listados que a nosotros nos mandaron que no asistieron a la vacunación. Como también tenemos en un número menor personas
mayores de 60 años que no quieren vacunarse. Y hoy también nos encontramos con personas que vienen y cuestionan la vacuna que le van a poner. Yo recuerdo en sus primeros momentos, nosotros iniciamos a fines del 29 de diciembre, fue el año pasado, y todo el mes de enero la vacunación con Sputnik, y nadie se la quería poner, y muchos dentro del personal de salud. No estaban publicados todavía los trabajos. Bueno, escuchamos muchas cosas en contra de la vacuna. Hasta que salió el artículo del Lancet allá por el 18-20 de enero, y nos llovían después los llamados, sobre todo de profesionales en la salud, que nos pedían la vacuna. Y todos querían la vacuna de AstraZeneca Oxford. Y hoy, por algunas restricciones, por muy pocos casos que ocurrieron y que todavía no han podido ser comprobados de que tengan relación directa con la vacuna, en Europa, principalmente creo que fueron en Francia, cuestionan esa vacuna que todos pedían, la de Oxford, AstraZeneca. Entonces, fíjese cómo van siendo las situaciones a medida que esta pandemia avanza, ¿no? Incluso sobre la vacuna, que es la principal esperanza que tenemos para poder controlar esta pandemia y llegar a una vida normal a la que teníamos antes de que esto comenzara en el mundo. Así es, Marcelo, la vacuna, bueno, y el distanciamiento y los cuidados personales. Carla, quería hacerte la última pregunta. Así es, tenemos poquito tiempo, pero le hago una pregunta antes a Marcelo, y es que hace unas semanas estuvieron en contacto con el médico de Carlos Paz, Emilio Guiosa, para llevar adelante un proyecto de analizar patologías, especialmente COVID-19, a partir de aguas residuales. ¿Cómo vienen trabajando con esta iniciativa, doctor? Sí, esa fue una iniciativa presentada por el director de la oposición en el ente municipal de obras sanitarias. Nosotros inmediatamente la cursamos al Ministerio de Salud de la provincia. Estuvimos en contacto con el área epidemiológica, que tanto el directorio de Lemos como a mí nos puso en contacto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Virología, porque es quien hace las detecciones de antígeno de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Bueno, les pareció que podía ser una medida más dentro de los métodos para utilizar. En función de eso, el doctor Llosa se presentó, comentó que es la experiencia que habían realizado en otras localidades, y en función de eso seguimos trabajando. Lo que permite el estudio es poder tener una muestra de los posibles casos positivos en una determinada zona, que es un poco también lo que nosotros hacemos con los procedimientos identificar. Nosotros los procedimientos identificar no los hacemos al azar, sino que tenemos una georreferenciación desde el año pasado de toda la ciudad, donde tenemos identificados con puntos rojos, donde se van dando los positivos, y donde está el mayor número de los positivos es hacia donde direccionamos los operativos identificar, independientemente de los dos puestos fijos que tenemos en la Plaza Roca y en el Parque Sarmiento, por una cuestión de ser dos lugares de alta concentración y circulación de personas. Pero nosotros venimos georreferenciando a través de la trazabilidad de los positivos donde tenemos la mayor cantidad de número de casos. Y cuando hay un crecimiento importante, como está ocurriendo en toda la provincia y como puede ocurrir también en ciudades grandes como Río Cuarto, los casos se van distribuyendo en casi todos los sectores, prácticamente en más o en menos. No van quedando ningún sector en la ciudad que no tenga
algún caso positivo, porque el virus ya sabemos que se traslada con las personas. Así es, Marcelo. Bueno, nos quedamos entonces con estos mensajes que mencionabas a lo largo de la nota. Mucho podrá hacer el Estado con las medidas restrictivas, pero lo importante es que cada cual se cuide y lleve adelante las medidas de bioseguridad que ya sabemos, ya conocemos, los 2 metros de distanciamiento físico, el barbijo y el alcohol en gel. Eso más la vacuna va a hacer que salgamos entre todos de esta pandemia. Muchas gracias por estos minutos que has tenido con GPS de Noticias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Entendamos que estamos en un contexto complicado y que esto cambia día a día y las medidas también pueden ir cambiando en días o semanas. Es decir que queda abierta la puerta a que tengamos nuevamente que volver a un bloque un poco más estricto. Sinceramente no me atrevo a hacer expresiones a futuro, pero así como iniciamos la nota hablando sobre la cantidad de contagios y la ocupación del número de camas, son dos indicadores muy importantes que llevan a los gobiernos a tener que tomar medidas para controlar los brotes dentro de las mismas olas o los crecimientos de número de casos, o a veces solamente poder lograr amesetarlos, aunque sea a un número alto, para controlar tempranamente a los pacientes en domicilio, que lo venimos haciendo con un gran esfuerzo, y de esa forma disminuir el número de personas que pueden necesitar internación. Estaremos atentos a estos indicadores y cualquier cosa, cuando la noticia lo amerite, nos volveremos a comunicar con usted. Muchas gracias, doctor Ferrario. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Adiós. Así pasó el secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, doctor Marcelo Ferrario, comentándonos acerca de la alerta epidemiológica que pesa sobre la provincia, sobre el departamento y sobre la ciudad de Río Cuarto, en esto que es el peor momento de la pandemia, con 166 casos promedio, un índice de camas que ya está en el 90%, según el jefe de terapia intensiva de la provincia de Córdoba, y nos vamos con este mensaje final. Esto es muy volátil, es muy dinámico, y muy probablemente, si no nos cuidamos entre todos, si no esperamos nuestros turnos de vacunación, si no respetamos las medidas de higiene y bioseguridad, muy probablemente tengamos que retroceder de fase nuevamente a un bloque un poco más estricto. El doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud de la Municipalidad, pasó por los micrófonos de GPS de Noticias. 18 horas, 57 minutos.